Y nos encontramos aquí justamente en un nuevo episodio de Tipper Pulse, el podcast que estamos creando desde Tipper para ayudar a potenciar, a crecer a todos los creadores de contenido, a todo ese equipo que está en redes sociales y por supuesto para seguir creando más y más expertos y conocedores en el campo de social media. Y hoy justamente nos acompaña el fundador de Tipper, Ernesto Contreras. Bienvenido, Ernesto, a Tipper Pulse. Hola Ezio, hola querida audiencia. Bueno, es un placer hoy ver que se concreta lo que en algún momento fue una idea, un comentario. Y bueno, para los que no saben, yo conozco a Ezio desde hace ya varios años y hace poco estuvo en México en una conferencia y estaba comentándole todo lo que venimos haciendo con Tipper, y una de las necesidades que identificamos es de ver cómo creamos comunidad y sobre todo cómo esa comunidad se ayuda entre ellos. Vimos que dentro de los primeros usuarios de Tipper, hay un grupo que llamamos el Tipper Army. Dentro del Tipper Army había gente que sabe de cómo crecer sus redes, otros saben cómo realizar cosplay, otros están expertos en usar Facebook para negocios, etcétera. Y lo que dijimos fue, bueno, cómo podemos habilitar una herramienta que los ayude a conectar, que los ayude a compartir información. Y bueno, una de esas herramientas que Ezio dijo fue, bueno, hagamos un podcast. Invitemos a esta gente a que cuenten su historia, que compartan cómo están haciendo lo que están haciendo, y eso va a ayudar a crecer la comunidad, a ayudar en educación y obviamente a potenciar todo ese talento que sabemos que existe en la región. Entonces, gracias a ti, Ezio, por haberte ofrecido a liderar estos espacios de podcast, a traer la experiencia que ya tienes, porque ya tú tienes varios años de experiencia haciendo podcast y creando contenido. Entonces, de verdad, el gusto es para mí que tú estés acá compartiendo todo lo que sabes y creando este podcast, este Tipper Pulse. Bueno, realmente siempre es bueno tener espacios que ayuden a la comunidad, la formación, y sabemos que este tipo de cosas pueden ayudar mucho a tener más y más conocimiento, ¿no? Pero antes de arrancar, sobre todo para aquellos que no nos conocen o a lo mejor no sepan quién es Ernesto y a lo mejor quieran saber el por qué estás aquí, creo que sería muy conveniente que pudiéramos arrancar con, bueno, ¿quién es Ernesto Contreras? ¿Qué hace? Y justamente cómo termina aquí en Tipper, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, yo soy un ingeniero venezolano. Me gradué a principios de los años 2000 y estuve trabajando en Venezuela en consumo masivo por unos años. En el 2011 me gané una beca y me fui a hacer un MBA en Shanghai, en China. Y aquí fue, con todo que ya yo había viajado, esta fue mi primera experiencia realmente internacional. Como dato curioso, una vez mis padres me hicieron un envío de dinero y el dinero tardó cerca de un mes en llegarme, y la razón es que cuando tú hacías una transferencia en ese entonces desde Venezuela, la transferencia iba de un banco en Venezuela a un banco en Panamá, de un banco en Panamá a un banco en Europa. De ese banco en Europa iban a la capital de China, que es Beijing, y de la capital de China, Beijing, iba ya a la capital en Shanghai. Alguien anotó un número de forma errada y en ese proceso uno de las personas dijo, no, no lo puedo pasar a la siguiente etapa porque falta el número tal o está mal escrito, no lo entendió, y lo devolvieron. Pero bueno, se quedó ahí como la transferencia perdida entre países, y a mí me tomó cerca de un mes resolverlo porque aparte estaba en China. Tuve que ir con una amiga china que me ayudara en el banco a llamar entonces esa fue una primera experiencia con lo complicado que es un sistema bancario. Esto fue mucho antes de que Venezuela tuviera sanciones, tuviera cualquier problema. Y digamos, en un país latinoamericano normal como era Venezuela en ese entonces, ya viví en carne propia lo jodido que es el sistema bancario.
Y bueno, después de graduarme en mi MBA, tuve una oportunidad de trabajo en México y en el 2013 me mudé a México por lo que dije iba a ser un ratito. Y bueno, ya van 12 años acá y aquí he trabajado principalmente en tecnología. En el 2016 me llaman para unas entrevistas en una empresa que estaba creciendo, era algo pequeño en ese momento, y fui el empleado 28, 30 de Bitso. Eh, Bitso estaba pasando por una serie A, ahorita ya Bitso es un unicornio, ya hay más de 1.200 personas allí, entonces bueno, ahí entré en el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Y curiosamente, un día tuve que hacer un envío de como $30 a alguien a Venezuela y utilicé Bitcoin y recordé aquella experiencia de China. Ya no tuve que esperar un mes o en realidad las transferencias normales tardaban una semana y media. Pero ya con Bitcoin no tuve que esperar una semana y media. Recuerdo que envié dinero por medio de una plataforma que se llamaba Local Bitcoin. Entonces ya tú enviabas dinero y en Venezuela lo vendías y ya en 20, 30 minutos tenía la transferencia. Y ahí fue cuando en realidad me empezó a encantar este mundo de las criptomonedas, porque ya veía, oye, uno, no necesitaba una cuenta, dos, no tenía que ir al banco, no tenía que pelear con chinos, y ya era algo muy rápido, y ya no importaba si tú tenías cuenta o no en otro país. Y ahí fue cuando dije, wow, esto qué interesante es. Después de Bitso trabajé cerca de 5 años con una criptomoneda que se llama Dash. Dash es enfocada en pagos y allí tuve la oportunidad de crecer la adopción de Dash y de muchas criptos, sobre todo en Latinoamérica. Hubo muchos proyectos en Venezuela. Eh, Trabajamos de la mano de comunidades como Dash Venezuela. Yo sé que tú empezaste en el mundo cripto también por una conferencia de Dash Venezuela, entonces vi cómo este impacto servía y cómo la gente en lugares con problemas financieros, como era Venezuela, veían esto como una oportunidad de trabajar y ganar dinero desde cualquier parte del mundo o cómo recibir remesas de manera fácil, mientras que en otros países como Europa, como Estados Unidos, la gente veía, oye, ¿a cuánto va a subir el Bitcoin o el Dash? Y había una diferencia y eso me terminó de enamorar de este mercado. Y bueno, estuve en Dash, todavía sigo de cierta forma con ellos porque soy parte de la junta directiva, pero operativamente ya me retiré de Dash a finales del 2023, principios del 2024, y empezamos con una startup para pagos transfronterizos que eventualmente mutó a lo que se llama Tipper. Y Tipper es una herramienta para que los creadores de contenido puedan monetizar sus redes. Entonces, bueno, en resumen, soy un ingeniero venezolano que ha tenido la oportunidad de estar en distintas partes del mundo. Aprendí lo más que pude del mercado cripto y estoy súper apasionado por trabajar en la resolución de esos problemas de pagos que solemos tener los latinos por haber nacido donde nacimos. Entonces, bueno, ese es Ernesto. Soy papá, tengo un hijo, estoy casado y a nivel personal me encanta rodar bicicleta, me gusta hacer ejercicio y digamos, no dejo de llevar la marca venezolana en muchos lados. Bueno, ciertamente Ernesto, con una experiencia interesante, ¿no? Sobre todo en el tema de pagos, en el tema de tecnología y en todo lo que se ha hecho en la región. Y ciertamente viendo toda esa experiencia, también puedo entender que justamente creas Tipper porque ves una brecha, ves un problema que hay que resolver. Y aquí me gustaría preguntar, ¿cuál crees tú que es ese problema que analizaste, que determinaste, que enfrentan los creadores de contenido que viven en América Latina para poder monetizar su trabajo? Es decir, para poder recibir dinero de su trabajo. ¿Y por qué crees, en base a todo lo que has vivido, de trabajado con tecnología, de trabajado con pagos, que aún hoy, en pleno 2025, estemos viendo plataformas globales de finanzas que no terminan de funcionar de forma eficiente en América Latina? ¿Por qué crees todo esto? Sí, mira, al final del día,
las plataformas operan en donde pueden crecer más rápido. Y cuando tú ves economías gigantescas como Europa, como China, como Estados Unidos, que mueven trillones de dólares en nichos, eh, para estas empresas es más rentable seguir creciendo allí y bueno, después ver cómo entran a otros mercados. Entonces, por eso vemos que las grandes empresas, Patreon, inclusive OnlyFans y muchas de estas, no le dan servicio a muchas personas de Latinoamérica porque, bueno, es complicado, tienes que abrir una empresa aquí, tienes que hacer allá, que si hay sanciones, que si hay el peso colombiano, que si necesito integrarme a la banca en Bolivia y digamos es más rentable para ellos, bueno, ya estoy en Estados Unidos, ya tengo la integración con Chase o Bank of America y todavía en Estados Unidos utilizan esto, por ejemplo, OnlyFans tiene creo que cerca de 1 millón de personas en Estados Unidos. Entonces, si la población de Estados Unidos son 300 y cuantos millones, entonces, bueno, todavía tienen para crecer allá antes de ver hacia otros países más pequeños. En resumen, lo que nos dimos cuenta cuando sacamos la primera empresa de pagos transfronterizos llamada Un Alivio es que conseguimos varios creadores de contenido de Latinoamérica que dijeron, oye, mira, me gusta tu sistema, pero cambia esto para que yo pueda vender contenido, para que yo pueda monetizar. Y allí fue cuando nos dimos cuenta que tenemos una herramienta muy útil para los creadores de contenido. Nos dimos cuenta que había un segmento muy grande y bastante desatendido en Latinoamérica, que son los creadores de contenido. Solo en Instagram hay cerca de 19 millones de cuentas de más de 1.000 seguidores y estas cuentas, todas las que no están ni en Brasil ni en México, no tienen cómo monetizar. Entonces, esto deja que la gran mayoría de creadores de contenido no puedan recibir ingresos por sus redes a menos que sean estos súper grandes creadores de contenido, como Luisito Comunica, por ejemplo, que existe en México, pero hay un equivalente en todos los países de Latinoamérica, y ellos lo que hacen es un acuerdo con una empresa y le dicen, por ejemplo, a la creadora de mis audífonos, oye, mira, yo voy a hablar de tus audífonos y págame tanto, pero hay muchísimos creadores de contenido que tienen seguidores, que son seguidores fieles, y estos no tienen oportunidad de recibir pagos. Y nosotros ya teníamos una herramienta que podía servirles y de ahí nace Tipper, de permitir a los creadores de contenido monetizar sus redes y después la idea ha ido madurando y ha ido mejorándose y estamos viendo que no solamente es habilitar la monetización como un producto, sino habilitar el cómo mejorar, el cómo recibir feedback del resto de la comunidad, etcétera, etcétera. De allí nace Tipper. Ok, 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 entiendo. Y ahora, entendiendo ya que justamente Tipper nace con este objetivo para resolver, me gustaría también ahora, sobre todo, dar esta respuesta para el creador de contenido que tal vez se está preguntando el por qué yo debería estar preocupado por monetizar. Y es, ¿por qué consideras que es importante para un creador de contenido tener herramientas que le permitan monetizar? O sea, ¿para qué hacer todo este esfuerzo? Sí, bueno, en resumen, la gran mayoría de creadores de contenido que le dedican tiempo a mejorar su contenido están invirtiendo una cantidad importante de su recurso más valioso en sus redes, que es su tiempo. Y lo que identificamos, por ejemplo, con algunos cosplayers, es que ellos ya tenían gente que les decía, oye, me gusta tu cosplay, me gustaría donarte para que vuelvas a repetirlo. O por ejemplo, hay gente que se viste de un carácter y hay fanáticos de esa serie y les dicen, oye, vístete de este otro carácter, yo te pago 5, 10, $20 para aportar al cosplay
y actualmente no lo pueden hacer por las razones que ya mencioné. Entonces, más que nosotros ofrecerle a estos creadores de contenido una solución, ellos nos la pidieron. Nos dijeron, mira, yo soy cosplayer de Ecuador y tengo fanáticos en México y en Estados Unidos que quieren ayudarme, pero como soy latina, no tengo cuenta en Estados Unidos o no tengo cuenta en este otro lado, ¿cómo pueden hacer? Y ya nosotros entendimos que la tecnología existe y bueno, adaptamos la tecnología existente a esto. Tipper te permite que tú recibas dinero de cualquier parte del mundo, nosotros lo transformamos en lo que se llama una criptomoneda estable o dólar digital, USDC, y te decimos, Ezio, no importa que tú estés en Venezuela, que es un sitio complicado y desconectado del sistema financiero, nosotros te recibimos esos tips desde Alemania, México, Perú, y te los damos en dólares digitales para que tú los puedas usar cuando quieras. Entonces de allí nace Tipper. Y después fuimos sumando otras características del producto, como que nos dijeron, bueno, ayúdame a recibir pagos locales, por eso recibimos ahorita pago móvil, ayúdame a tener una evaluación de mi red, por eso estamos trabajando en una función que llamamos mejoría, que es ponemos inteligencia artificial y esta inteligencia artificial lee tus redes y te da una sugerencia de cómo puedes mejorarla. Por ejemplo, el sistema detecta que tú tienes mejor resultados cuando haces posts los miércoles. Entonces te dice, bueno, postea los miércoles y postea de este y este otro contenido y eventualmente eso lo vamos a cruzar con tus donaciones para decir, bueno, los miércoles tienes muchos seguidores, pero la gente de los viernes dona más. Entonces, de allí evoluciona Tipper de ser una herramienta exclusiva para monetizar a ser lo que llamamos un toolbox o una caja de herramientas para que los creadores de contenido puedan crear más, crear mejor contenido y obviamente crecer la monetización. Pero todo esto nace de la inquietud de estos creadores de contenido que ellos solitos dijeron, yo tengo seguidores que me quieren donar, yo soy, no la voy a nombrar, pero hay una creadora de contenido que tiene, no recuerdo si tiene 4.000 o 6.000 seguidores, y me decía, oye, ya tengo bastantes seguidores que me dicen que me quieren apoyar, pero no tengo cómo. Entonces, esta persona se creó una cuenta no sé si es no recuerdo si es en Patreon o en Coffee, entonces recibe ahí el dinero, de ahí lo saca a PayPal, de PayPal le pide el favor a un vecino de que se lo cambie y ese vecino le cambia el dinero después a bolívares y no solamente tiene que pasar por 3, 4 cuentas distintas, pierde 5% entre algunos de esos y tarda como una semana y aún así lo está haciendo. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, te podemos ofrecer tener todo eso consolidado en un solo lugar, que tú lo recibas allí y después lo puedas sacar a tu moneda local o algunos de ellos ya manejan Binance o manejan alguna otra cuenta y bueno, Tipper le facilita la vida inicialmente a estos creadores de contenido y por eso también arrancamos con el nicho de cosplayers que era muy fácil ayudarlos a resolver porque digamos estas son personas que son fanáticos de alguna o de muchas series, ellos se ponen el cosplay de esa serie. Aquí estuve en México visitando algunos y nos dieron unas tarjetas. Entonces, esta chica que se llama Danis Doll, ella hizo el cosplay de Psylocke y ella me decía que para hacer este cosplay recibió apoyo de como 60 fanáticos de distintos lados del mundo. Entonces, bueno, era un ejemplo de cómo ellos lo usan. Esta persona, por estar en México, tenía acceso a algunas herramientas, pero el 90% de los otros países de Latinoamérica no tienen acceso a esas herramientas. No tenían acceso. Con Tipper ahora ya lo tienen. Bueno, efectivamente, Ernesto, creo que has dado en el clavo y diste muchos puntos interesantes, ¿no? Pero hablaste justamente de ya esos creadores que están logrando conseguir seguidores fieles, han logrado fidelizar a sus fans para lograr obtener un apoyo, como justamente has mencionado diversos cosplayers. Pero aquí, en base a lo que ya tú has experimentado, has visto, has podido conversar, me gustaría también que diéramos
aquí un consejo, ¿no? Una asesoría. ¿Cómo has visto que los creadores de contenido, desde el más pequeño al más grande, termina logrando esa creación de ese fan base fiel que puede apoyarle en esos proyectos, bien sea en un nuevo disfraz, bien sea en una nueva creación, bien sea en un nuevo guión, una nueva canción? Es decir, ¿cómo pasamos de un creador de contenido que nada más le canta o le presenta o se muestra en las redes a un creador de contenido que logra tener apoyo de sus fans? Sí, bueno, lo primero es entendiendo que es posible, entendiendo que no solamente los creadores de contenido como un Luisito Comunica que tiene millones de seguidores son los que pueden monetizar sus redes. Hay creadores de contenido de 5.000, 3.000 seguidores, 2.000 seguidores, 1.000 inclusive, que se enfocan en un nicho y lo hacen muy bien y logran monetizar. Hace poco estaba hablando con un amigo que es director de marketing en Brasil y me dijo que ellos acaban de contratar algo así como 60 TikTokers, microinfluencers, para crear contenido para sus redes. Entonces, primero es posible hacerlo, no tienes que tener 2 millones de seguidores. Segundo, tienes que entender cuál es tu nicho y cómo hacerlo. Y tercero, buscar las herramientas. Algo que nos dimos cuenta, que me di cuenta es que en Latinoamérica no había muchas herramientas y por eso decidimos crear Tipper para que las personas pudieran tener una herramienta más que consideraran y que, bueno, no solamente es para que monetices, sino también para que crezcas, mejores tu contenido, para que se unan a estos podcasts y vean algo de información y puedan mejorar y entiendan que muchas de estas actividades que estamos haciendo son ya no carreras del futuro, son carreras del presente. Casualmente, en estos días, nuestra community manager puso un video de una chica hablando en un podcast, no recuerdo, y la chica, su primer cheque fue de $200 y los papás le preguntaron si estaba vendiendo fotos desnuda y era una streamer. Entonces ya esto existe, ya hay gente que se gana $100, $200. Mi amigo de esta empresa multinacional me dijo que ellos le pagaban cerca de $5,000 al mes a estos influencers. Entonces hay gente que lo hace y puede complementar su hobby, como el caso de estas cosplayers que quieren que gente les done, pero también hay la oportunidad de vivir de eso. O sea, yo estoy convencido que con $5,000 al mes hay mucha gente que puede vivir y vivir bastante bien inclusive. Entonces, es habilitar, como siempre se dice, siempre se dice, es un cliché y todo, pero el talento está distribuido en todo el mundo, las oportunidades no, y con estas tecnologías que ya te hablé, se une el talento con la oportunidad de forma masiva. Entonces, estoy muy contento y muy orgulloso de ver cómo esto va evolucionando. Tipper pasó de ser una idea, ya tenemos casi 100 creadores de contenido apenas 2 semanas después de haber abierto la plataforma y bueno, ya empezamos a ver cómo comienzan a usarlo y ya cómo comienzan a ellos decirnos qué necesitan para que esto les funcione. Ciertamente, Ernesto, hay mucho talento, ¿no? Y justamente yo sé que en este momento también hay talento que nos está escuchando y a lo mejor hoy tiene menos de 10.000 seguidores, menos de 5.000 seguidores, tal vez tenga un pequeño nicho de 4.000, 3.000 seguidores, pero tiene capacidad, tiene talento, sabe mejor que nadie su nicho, conoce bien lo que está haciendo, pero se ve con la imposibilidad de estar en un país que no puede monetizar, se ve con la imposibilidad o con la demotivación que ello le conlleva. Pero aquí sí me gustaría detenerme para preguntarte cuál crees que es el primer paso que debe dar ese chico con talento, esa chica con capacidad, esa persona que está con las ganas de crear contenido pero se desmotiva porque no consigue cómo vivir de esto. Pero ¿cuál crees que es el primer paso para monetizar que le puedes tú recomendar
en este día? Sí, mira, lo que hemos visto en la experiencia creando Tipper es que no piensen que esto es un sprint y que ya hice algo y en 2 meses voy a estar ganando los $5,000 que mencioné que se gana esta gente en Brasil o en México. Curiosamente, al equipo de la agencia de marketing con que hiciste el podcast, nos nombró ese monto también como un monto que muchos creadores de contenido de ellos se ganan. Entonces, entender que ganar $5,000 al mes es posible, no es una locura. Y hay gente que lo está haciendo. Entonces, primero, que es posible. Segundo, entender que no es un sprint, sino una carrera de larga distancia. Yo mismo mis redes no las llevo tan continuo y por eso mis redes no tengo tantos seguidores. Tengo por ahí 7,000 seguidores en Twitter, que es de las que más uso. Pero entonces, primero es entender que es una carrera de largo plazo. Segundo, que tienes que tener una estrategia o unas prácticas claras de cómo vas a crear contenido. Entonces, es decir, bueno, yo voy a crear contenido del mundo de emprendimiento. Entonces, bueno, ver quiénes están creando contenido del mundo de emprendimiento, cómo lo hacen, copiar cosas que me sirvan y después ir adaptando las herramientas que me puedan ayudar. Y por eso es que para mí es muy importante crear Tipper, porque Tipper te da herramientas que puedes utilizar ya sea para crecer o para analizar tus redes o para monetizarlas. Y en las medidas que tú empieces a crecer y a monetizar y a ver resultados, tú le vas a poder dedicar más tiempo. Obviamente, le puede dedicar mucho más tiempo a una persona que gana $5,000 al mes a una persona que no gana nada. Entonces, en la medida que tú vayas monetizando y que tú veas, oye, me donaron este mes $20, ya sé que es posible 20, bueno, ¿qué necesito para crear 100? Y eso es lo bello de esto. O sea, a mí me parece que esto se tiene muchas similitudes a cuando tú haces ejercicio, vas al gimnasio. O sea, al principio estamos gorditos o estamos flacos y entonces después de 2 meses ya rebajas 3 kilos o el pantalón que no te servía te sirve y eso te motiva y dices, oye, mira, ahora voy a ir ya no 2 veces a la semana, sino 4 veces, porque ahora quiero crecer mis brazos o quiero no sé qué, o en el caso mío, por ejemplo, que a veces me duele la espalda, ya se me quitó el dolor de espalda, entonces ahora puedo hacer. Esos son los crecimientos que son sostenibles y que son muy bonitos porque te comienzan a dar resultados. Y eso es lo que hemos visto exactamente que ha pasado con algunas personas que hacen cosplay, que primero pensaron que no era posible y cuando vieron que alguien con unas redes más o menos de su tamaño se ganaron $100 en un mes, dijeron, wow, eso lo puedo hacer, entonces yo lo puedo lograr. Y cuando se ganan 50, ya les abre como los ojos a, como aquella canción dice, saber que se puede, ¿no? Saber que se puede, saber que es posible y querer que se... ¿Tú me entiendes? Sí. No, efectivamente, Ernesto, creo yo que me quedo con eso que mencionas de primer paso es creer que se puede, ¿no? Primer cambio es un cambio mental, primer paso es esa creencia. Yo creo que muchos de los creadores de contenido ya dieron ese paso. Muchos de esos creadores de contenido ya se enfrentaron con comentarios antes diciéndole, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? No lo hagas, eso es una pérdida de tiempo. E igualmente, ¿sabes? Se atreven a dar ese paso y yo creo que eso es algo interesantísimo, que justamente ya muchos han estado De, venciendo barreras. déjame interrumpirte ahí un momento porque algo que me sorprendió muchísimo y es un mensaje con mucho cariño y con las mejores intenciones para los que nos escuchan, muchos creadores de contenido no se la creen y dicen, no, yo no puedo hacerlo porque yo no tengo una red de 1 millón de seguidores como Giampiero en Venezuela o como, sí, el muchacho que come carne sin cocinar. Entonces como que muchos ven y dicen, no, bueno, yo no tengo estas redes, yo no lo hago bien, o sea, no se la creen. Y casualmente, hace poco escuchaba un podcast que se llama Diary, el diario de un director, Diary of a CEO, y él entrevistaba a 4
creadores de contenido gigantes de Europa y del mundo, y los cuatro decían lo mismo. Decían, ese síndrome del impostor que tenemos cuando creamos contenido, ese, yo no lo voy a hacer muy bien, que estoy haciendo el ridículo, lo tienen ellos. O sea, uno es Alex Hormozzi, que tiene como 4 millones de seguidores, y él decía que hoy día él veía a veces el contenido y decía, no, no lo voy a poner porque me veo ridículo, porque hago no sé qué. Y entre ellos se compartían y decían que Sí, yo algo también. así, palabras más, palabras menos, el ridículo es el precio que pagas por crecer en redes sociales y se paga por adelantado. Porque al principio, como tú dices, Ezio, comienzas a crear contenido y tu círculo te dice, oye, Ezio, qué ridículo entrevistando a esta gente o qué ridículo haciendo esto. Y el mensaje es, como todo en la vida, siempre creemos que no estamos listos y dar los primeros pasos es muy difícil y por eso es muy importante que el primer paso mental es, oye, si puedo hacer esto, si puedo ganar 50, $100, hasta 5,000 o más, tengo que empezar y es una carrera a largo plazo. Disculpa que te interrumpí, pero era muy importante para mí aclararte que mucho era que la gente no piensa que está listo o no piensa que lo puede hacer, dudan de sí mismo y es normal dudar de sí mismo, que te lo digo yo que emprendiendo todos los días dudo de mí muchísimas veces durante el día, pero bueno, es escuchar a grandes creadores de contenido y grandes emprendedores que dicen, bueno, muchos de nosotros no creemos lo que estamos haciendo o no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, se hace en el camino y se aprende en el camino, como aquella canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entiendo lo que mencionas, Ernesto, sobre el atreverse y bueno, creo que con eso me quedo, con eso vamos como primer paso, ¿no? El primer cambio es mental, creer que se puede y de allí avanzar para que se pueda. Entonces, ciertamente, Empezar, creo que entender es que un no va a consejo. ser perfecto y de allí sigues ya después las herramientas y después, obviamente, profesionalizarse, ¿no? Buscar un método, por eso es bueno a lo mejor cuando comiences a hacerlo, pagar algún curso, pagar herramientas y no quiere decir que quien te venda el curso te da todas las respuestas, pero te da un grupo de herramientas que usas y después allí vas mejorando. Pero 100% de acuerdo. El primer paso, creer que es posible utilizar tus redes para vender y para crecer. Segundo paso, empezar a pesar de que no sea perfecto. Y tercer paso, aplicar un mecanismo, profesionalizar y ahí irás mejorando. Excelente, excelente. Yo creo que efectivamente ese llamado que dices, Ernesto, es muy aplicable, muy correcto y de verdad que me gusta mucho ese llamado final para el creador de contenido. Así que ciertamente, Ernesto, creo yo que, bueno, quedan varios consejos de mucha utilidad, de mucha eficiencia, podríamos decir, para el creador de contenido que nos está oyendo hoy. Y de verdad, no me queda más que agradecer, en primer lugar, por los comentarios, por los consejos, por tu experiencia y también por tu tiempo, porque ciertamente sé que, bueno, que hacer tipper no debe ser algo sencillo. En medio de todo, siempre debe haber nuevos temas, reuniones, nuevas asesorías, nuevos equipos, agencias de marketing, creadores de contenido. Entonces, bueno, que hayas podido darnos este espacio en medio de todo eso, te lo agradezco enormemente y de verdad que también creo que ha quedado mucho contenido interesante para los creadores de contenido. Sí, no, bueno, gracias a ti. Y nombraste todo lo bonito, las reuniones, la lluvia de ideas, al igual que los creadores de contenido, emprender es un camino lleno de incertidumbre, donde las reglas cambian todos los días, pero el creer que es posible hacer cosas aún en lugares donde no hay muchas opciones, el inspirarse con emprendedores que han logrado crecer en sitios complicados, cuando tú ves
y por eso me parece importantísimo eh, creerlo cuando tú ves un Casea que creció de manera tan exponencial en Venezuela, tú dices, oye, sí es posible. Cuando tú ves un Yumi que fue a una de las espacios más importantes del mundo y logró convencer inversionistas de que lo ayudaran con capital a crecer y que él iba a hacerlo en, ni nada más ni nada menos que en Caracas, tú dices, oye, es ese cambio mental, sí es posible. Y bueno, después comienzas a aplicar técnicas y habilidades que ya traes. Por eso, por ejemplo, yo leo allí atrás, tengo el libro, la regla de 10X, que es cómo puedo crecer 10 veces en un periodo, y entonces ya comienzas a poner juntos toda esa mezcla de ingredientes que, bueno, esperamos que den resultado un plato espectacular, y hasta ahora todo va muy bien, estamos muy contentos con el crecimiento que ha tenido Tipper. Y ahorita hacia finales de año van a haber más cosas, más novedades, y bueno, allí vamos. Una de estas es el podcast. Gracias, Ezio, nuevamente por tomar el tiempo, organizar todo esto. Estoy súper, súper ansioso de ya que coloquemos esto en nuestro canal oficial de YouTube, Spotify, no sé dónde más tienes planeado ponerlo, pero verdad va a ser un gusto ver esta parte hecha realidad y seguir creciendo. Muchas gracias, brother. Así es, Ernesto, seguir creciendo, seguir colaborando con la comunidad y bueno, gracias también a todos los creadores de contenido que han estado aquí confiando en Tipper, confiando en nosotros para el contenido que hemos estado compartiendo y lo que hemos dicho, queremos que sea un espacio para formación, para apoyo y por supuesto para que sigamos creciendo como comunidad, como creadores de contenido y que la solución llegue cada vez más allá, más lejos y por supuesto también pueda impactar positivamente en la vida de los creadores de contenido y todo lo que hay a su alrededor. Sí, sí, 100%. Nosotros estamos lanzando Tipper específicamente en los lugares donde es complicado que moneticen, y por eso ven que estamos enfocándonos ahorita en Paraguay, Bolivia, Venezuela, el Caribe y lugares donde hay pocas opciones. Entonces, si son creadores de contenido de esos lugares, dejen su comentario allí. Vamos a escucharlos, vamos a tener cada vez más reuniones y más espacios allí, vamos a tener coffee talk en esas localidades, y bueno, emocionadísimos de este producto, de este lanzamiento, del inicio de Tipper Pulse, que es el podcast para los creadores de contenido que están viendo cómo crecer y monetizar sus redes. Y bueno, nuevamente gracias, Ezio. Gracias a ti, Ernesto. De verdad que ha sido muy placentero todo el espacio. Ha sido un momento, bueno, muy agradable de formación y por supuesto de compartir conocimiento. Y sigamos pendientes que vamos a tener más contenido, tenemos más cosas preparadas para ustedes, así que no se despeguen que vamos a ir por más. Hablamos. Chao. Chao.